¿Qué dice el gobierno en una conferencia de prensa, creo que la más importante del día, donde hablan precisamente de este recorte? Yo estaba revisando los números. Mire, vamos a ponernos los lentes, porque si no, no vamos a poder ver los números. Dice que el presupuesto está ascendiendo a unos 32.000 millones de dólares. Escuchó bien, 32.000 millones de dólares. ¿Sí? Ellos hicieron un recorte en ese presupuesto que habían presentado inicialmente y lo bajaron a unos 30.000 millones, que sigue siendo una cantidad escandalosa de dinero. Vamos a ver lo que reporta el gobierno en cuanto a este ajuste de presupuesto. Veamos. El tema de los subsidios, estamos hablando del presupuesto 2024. Es decir, no se han incluido en el presupuesto 2024 la continuidad de estos subsidios de combustible, ni tampoco el vale digital. Hay otras medidas que se están recomendando, pero que van a requerir modificaciones de ley. Y estaremos trabajando en ese sentido con la finalidad de poder aplicar una política más focalizada de los demás subsidios e incentivos fiscales que están vigentes actualmente en Panamá. Los ajustes que se han hecho corresponden en términos generales una reducción en servicios personales de 165.3 millones, en los servicios no personales de 90 millones, en materiales y suministros se han reducido en 43.2 millones, en maquinaria y equipos 1 millón, en el servicio de la deuda se ha reducido 100 millones, en inversiones 1.557.6 millones se han ajustado hacia abajo. Hay transferencias por 107 millones que también se redujeron. Eso da el total de los 2.064 millones ajustados. Bien, 2.064 millones de dólares ajustados. Pero yo creo que la gente dirá en este momento, bueno, ¿cómo me impacta a mí este recorte presupuestario? Yo creo que usted lo va a ver, el que recibe el subsidio y el subsidio que más impacta en este recorte va a ser el subsidio del combustible, que durante casi todo el año, y que ese subsidio llega producto, usted recuerda aquellos cierres de calles en Veraguas y Chiriquí, donde los indígenas y otros grupos protestaron por semanas y meses. Bueno, allí de ese conflicto, de esa polémica, surge una mesa de negociación y aplican un subsidio al combustible que estaba en promedio en 3.25 el galón. Este gobierno lo mantuvo y hace como un mes decidió sacar la gasolina 95 octanos y dejó el diésel y la gasolina 91 octanos. Bueno, ese mismo subsidio del combustible lo extendió hasta enero, hasta la primera semana de enero. Esa resolución salió a finales de la semana pasada. Bueno, el subsidio de combustible va a desaparecer a partir del mes de enero, cuando empiece ya a ejecutarse el nuevo presupuesto del Estado. Este presupuesto debería ser así, va a ser nuevamente elevado a la Asamblea Nacional para que la Comisión de Presupuesto lo reciba y lo pase al Pleno. Estoy seguro que van a convocar a sesiones extraordinarias solo para aprobar el presupuesto general del Estado. Otro de los subsidios dice que van a tocarse de estos recortes va a ser el vale digital. El vale digital que existe desde los tiempos de la pandemia, cuando se decidió abrir un compás en la parte del vale digital. Ese vale digital fue sufriendo modificaciones también durante su tiempo. Le fueron sacando gente y beneficiarios porque no tenían el presupuesto para cubrir toda la cantidad de gente que se dio durante la pandemia, y quedó limitado ese grupo a personas que cumplían algunos requisitos, inclusive algunos requisitos que tenían que ver con cursos y todo esto. Bueno, esas personas que reciben el vale digital a partir del mes de enero y el próximo año, cuando empiece ya a ejecutarse el presupuesto 2024, no van a recibir el vale digital. Los subsidios
Y eso es algo que le hemos dicho también, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pero también es importante que usted lo sepa. Los subsidios representan un gasto para el gobierno. Usted los subsidios no los puede mantener por un tiempo prolongado porque usted simplemente está sacando dinero del bolsillo, invirtiéndolo o dándoselo a las personas en un gasto. No es una inversión, le está subsidiando el galón de combustible en una X cantidad de centavos y cuando usted suma eso le representa un ahorro al consumidor, pero representa un gasto para este y para cualquier gobierno. Después de que usted analiza el recorte presupuestario que ha hecho el gobierno nacional y usted evalúa lo que está en ese recorte presupuestario, usted tiene también que concluir de que el próximo año va a ser un año bien difícil para el gobierno y para el país. No quite de su ecuación de que estoy seguro de que esa revisión que habla el ministro y el encargado del MEF, esa revisión de algunos subsidios y algunos gastos que tienen que modificarse o tiene que haber modificación de ley. Para mí, algunos de esos tienen que ver con algunos ajustes salariales, con algunos compromisos que hay con funcionarios porque no hay forma de poder cubrirlos. Y esto es consecuencia de, en parte, la economía del país está golpeada, hay una desaceleración importante de la economía, la pérdida de ingreso, hay mucha informalidad, gente que no está pagando impuestos en la DGI porque simplemente pasaron de la formalidad de un trabajo a la informalidad y esa informalidad en la mayoría de las ocasiones no pasa por la parte fiscal. Eso genera un hueco allí, un hueco de ingresos. Hay más gente desempleada, más gente en la informalidad, menos gente pagando impuestos, si lo quiere ver de esa forma. Por otro lado, por eso es que la DGI ha comenzado a presionar con el tema de cobrar los servicios profesionales o con los profesionales utilicen la factura electrónica para que pasen a través de la DGI y puedan cobrar impuestos o cobrar o recaudar impuestos producto de sus actividades profesionales. Entonces, cuando usted revisa lo que el gobierno ha anunciado en el día de hoy, hay un impacto del tema minero. Ahora bien, sería interesante conocer qué dicen los especialistas, tanto los que estaban a favor como en contra del tema de la minería, porque usted podía estar a favor o en contra, pero el impacto económico que eso iba a traer en el país, al país iba a ser grande. Aquí hay un reflejo de eso. Se está empezando por el recorte presupuestario del gobierno. También es estratosférico lo que van a presupuestar, 30.000 millones de dólares. Este año se apalancaron el funcionamiento del gobierno, lo apalancaron, ¿saben qué? En bonos y en préstamos. La capacidad de endeudamiento del país está sufriendo. Con este gobierno ha sido uno de los gobiernos que más dinero ha utilizado y que usted en la práctica menos obras ve. Pero es que han utilizado mucho dinero. Durante pandemia, casi toda la operación del gobierno se financió con deuda. Todos los programas del gobierno se financiaron con deuda porque no había actividad económica. Entonces, las consecuencias están allí. Muy bien, ese es un tema importante. Vamos a darle seguimiento y vamos a seguir hablándole a usted del presupuesto para que usted tenga una idea de cómo eso va a impactar en su vida. Los funcionarios del gobierno deben estar preocupados también. Los contratistas del gobierno deben estar preocupados también. Por ahí me estaban diciendo de que los pagos a proveedores del gobierno están paralizados desde hace buen rato y muchos no están recibiendo. Algunos están inclusive financiando las obras que están desarrollando porque no reciben plata del gobierno. Por allí hay algunos proyectos que tienen que ver con vivienda de que están financiadas literalmente por las empresas constructoras. Bien. Dice que el presupuesto originalmente había sido presentado en la Asamblea Nacional desde el pasado mes de julio. El Ejecutivo, a través del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dio a conocer que el nuevo proyecto de presupuesto asciende a 30.690 millones de dólares, es decir, se reduce en 2.600 o de 2.640 millones al compararlo con la cifra presentada anteriormente, que ascendía a un monto de 32.000 millones de dólares. La Asamblea, mediante un comunicado, aseguró que el proyecto original de presupuesto nunca fue retirado de este órgano del Estado, lo que generó más dudas y preguntas por responder. Dice que el diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo desconocer el proceder del Ejecutivo con la elaboración de un nuevo presupuesto, hecho que ha dejado a la vista la desconexión que existe
entre el órgano ejecutivo y el legislativo. Préstele atención a eso. ¿Cómo que la Asamblea Nacional no sabía que estaban haciendo modificaciones al proyecto? Por favor, ese cuento a otro. Bien, dice que por su parte el Ejecutivo resaltó que en el proyecto de presupuesto 2024 se reduce el gasto en la mayoría de las instituciones, entre ellas la Asamblea Nacional. Le van a recortar el presupuesto a la Asamblea Nacional en tiempo de política. Así que los diputados, los señores diputados, no van a tener mucho presupuesto. Eso es supuestamente, y entre comillas, póngale corchete y paréntesis. Eso yo dudo que no van a tener presupuesto. Bien, vivo y mucha atención con lo que va las partidas que se van a trasladar a las juntas comunales a través de las partidas de descentralización, que por ahí es donde está el dinero. Dice, se reduce el gasto en la mayoría de las instituciones, entre ellas el Ministerio de Economía, la Presidencia, otras entidades como el IFARU, Ministerio de Obras Públicas y la Universidad Autónoma de Chiriquí. Eso es lo que dicen sobre el tema presupuestario. Y ustedes escuchaban a Carlos González, quien es el viceministro de Economía y Finanzas. El presupuesto general del Estado es un tema que no es nada sexy, para nada es sexy el tema del presupuesto, pero que sí tiene un impacto importante en el desarrollo del país, en el desarrollo del gobierno y también sobre la gestión de este cuestionado gobierno que se acaba. Lo que van a heredarle al próximo gobierno va a ser un gran dolor de cabeza en muchas instituciones, porque yo estoy seguro que en los primeros 6 meses del año ellos le van a meter el acelerador a lo que tengan de presupuesto para poder desarrollar, invertir obras, para poder entregar algo antes de irse o por lo menos antes de las elecciones. Así que el gobierno que viene va a agarrar esa papa caliente de un país con una economía que va decreciendo, con una economía que pierde importantes empresas como Minera Panamá, aunque no le guste a muchos, independientemente si usted está a favor o en contra de la minería, yo estoy hablando técnicamente de la parte económica, sí hay un impacto económico por la salida de Minera Panamá. Y precisamente me gustaría hablarles del tema de Minera Panamá. Me gustaría hablarles del tema de Minera Panamá, pero vamos a hacer una pausa para comercial. Vamos a regresar hablándoles del plan de cierre de la mina allá en Donoso. Ya hay un plan para cerrar la mina que está en varias etapas. Vamos a hablar de eso al volver de la pausa. La otra verdad. 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 Estamos de vuelta con La Otra Verdad a través de NET Canal 21. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas, La Otra Verdad Panamá, @Dostinguerra y @Next Noticias, para que conozca toda la información de primera mano que acontece en el país y en el mundo. También recuerde seguir nuestras cuentas aliadas de Panamá América, Crítica y Día a Día. Y KW Continente, por supuesto, mi gente, mis amigos de KW Continente. Antes de entrar al tema de la minera Panamá o el cierre de operaciones de la mina Panamá, yo quería decirle a ustedes de que la semana pasada se dio un hecho importante en la plataforma de recarga del servicio de corredores de ENA Panamá, de las empresas de autopistas. Las personas que intentaban recargar su Panapaz en los diferentes bancos que están afiliados para poder recargar, el sistema estaba caído, el mismo sistema estaba caído, el sistema de ENA estaba caído y no permitía la interfaz de conexión con los bancos. Entonces, ¿qué ocurrió? Mucha gente no pudo recargar Panapaz y algunos que lograron recargar Panapaz tenían problemas al momento de pasar por las casetas. Eso ocurrió la semana pasada. Bueno, el sistema lo restablecieron el fin de semana y la gente comenzó a quejarse, pues tengo varias quejas en mis redes sociales, que me dicen, por favor, licenciado, hable de ese tema. Mire, la gente comenzó a quejarse porque cuando intentaron pasar nuevamente, recargaron por ejemplo $20, intentaron pasar nuevamente, el sistema le quitaba 15, 11, $10 de esos $20 que acababa de meter. Entonces, ¿qué ocurre en muchas casetas, sobre todo el corredor norte, porque en el corredor sur no hay ese problema? No hay forma de verificar el saldo. Entonces, mucha gente cuando pasaba por las casetas y observaba no podía ver, o sea, no hay forma de verificar el saldo.
Y mucha gente estaba quejándose en las redes sociales de que el sistema le quitó más de lo que realmente utilizó o que estaba pendiente por cobrar. Entonces, la pregunta que yo, y es así me la hago como un usuario de los corredores, es ¿qué garantía tiene una persona que utiliza, o un usuario del corredor que utiliza un corredor, pasa por una caseta de cobro y esa caseta no tiene pantallas o no tiene forma de verificar saldo? Usted asume que le descontó. ¿Cómo sabe esa persona que realmente la caseta le descontó lo correcto o no le descontó? Entonces, eso me llamó mucho la atención y por supuesto me llamó la atención de cómo se manejó ese tema. Solo emitieron un comunicado diciendo de que no había forma de cobrar y de recargar, y después vinieron las quejas de toda la gente. Ojo con lo que está ocurriendo en los corredores, eso es un llamado de atención. Otro hecho importante, se me olvidó pasarle el video a producción, es que hoy en la mañana muy temprano me llamaron y me dijeron: licenciado, si usted va a hacer su programa hoy, por favor, hable de esto. Y me mandan el link de Instagram del Corredor Sur. Estaban grabando un comercial o haciendo algo en medio del Corredor Sur a eso de las 9:10 de la mañana. Y había un tranque descomunal en el Corredor Sur. Y desde los edificios la gente grababa cómo estaban la gente de la publicitaria grabando el comercial, y era como una chica vestida como de bodas, yo no sé, estaba en el medio de uno de los paños y tenían cerrado el Corredor Sur. Entonces, yo me hago la pregunta: ¿a quién se le ocurre autorizar este tipo de cosas? O sea, porque usted váyase para allá a la montaña, se váyase al Cerro Ancón, váyase a Cerro Azul, váyase al valle, váyase donde usted quiera y usted hace toda la foto y todo el comercial que usted desee. Pero ¿cómo usted va a hacer un comercial o usted va a interrumpir el servicio de los corredores para grabar algo como eso? No tiene ningún sentido. Así que me hago eco de esas quejas y esas denuncias de las personas. Bien, vamos con el tema de Minera Panamá y First Quantum. Número 1, ya ellos presentaron al Ministerio de Trabajo toda la solicitud de los trabajadores. Para la mayoría se está acogiendo a un mutuo acuerdo. Hay otro grupo de trabajadores que no está de acuerdo con lo que le están ofreciendo, valga la redundancia. Entonces, ya en ese proceso laboral hay una polémica y una disputa que vamos a darle seguimiento. Pero el gobierno en el día de hoy anunció el plan de cierre de la mina. Va a constar de unas 3 etapas donde van a considerar diferentes factores que involucran el cierre de un proyecto minero. Esta es la parte más complicada. Mucha gente pensaba que después de las protestas, después del fallo de la Corte sobre el contrato, la empresa minera iba a cerrar las puertas y ya. No, eso tiene todo un procedimiento. Vamos a ver qué dice el ministro Staff sobre este proceso de cierre. En este caso, como decíamos, hay un cronograma preliminar de hitos que estamos presentando al país, donde pues, debemos ver diversas actividades que hemos mencionado, ¿no?, en el tiempo. Recordemos, durante los próximos 6 meses se va a estar desarrollando esta serie de pasos, pero no se va a agotar de aquí al 30 de junio del año 2024. Esta es la primera etapa que la presente administración está desarrollando y pues tomará la próxima administración gubernamental seguir avanzando en ese proceso. En cuanto a la seguridad de las comunidades aledañas, queremos reiterar realmente que es parte de ese estado de preservación y gestión segura que es el primer eje de la estrategia de cierre final y ordenado de la mina. En este momento es importante recordar, dentro del proyecto todavía hay una serie de elementos que necesitamos mantener su estabilidad física y estabilidad química, ¿verdad? Para eso se necesita una serie de tareas dentro del proyecto, insumos y la actuación también de ciertos funcionarios de la mina. Entonces, eso es parte del proceso de seguridad y, por supuesto, también se mantiene la coordinación con las autoridades del Ministerio de Seguridad para el tema no solamente del proyecto como tal, sino también de las comunidades aledañas. Por eso mencionamos que una de las líneas de acción del plan de cierre es precisamente los espacios de veeduría ciudadana e involucramiento con las comunidades. Recuerde que paralelo al cierre de la mina van a venir otras cosas importantes del tema minero. Va a venir un arbitraje seguro entre el Estado panameño y la empresa First Quantum.
Eso es un arbitraje que no creo que sea amistoso, pero es un arbitraje donde la empresa va a pelear por sus derechos y el Estado panameño tiene que defender los suyos, luego de la decisión de la Corte de declarar inconstitucional el contrato entre la empresa First Quantum y el gobierno de Panamá, o el Estado panameño. Bien, también los trabajadores protestaron en el día de hoy porque no están de acuerdo con lo que le está ofreciendo la empresa minera en cuanto a acuerdos, en cuanto a propuestas para cerrar las operaciones y ellos salir. Aquí no solo son los empleados, no solo son los trabajadores de Minera Panamá, cerca de 4.000 trabajadores a 5.000 trabajadores, más unos 2.000 o 3.000 trabajadores que son empleados indirectos de Minera Panamá a través de los contratistas. También son los proveedores. Hay muchos proveedores que le están pidiendo a la empresa que cumpla con lo que tenía pactado con ellos, porque resulta de que muchas empresas que trabajaban con Minera Panamá, y la situación es totalmente imprevista, ojo, aquí Minera Panamá no es responsable porque la operación de ellos era una operación regular. Entonces las empresas que tenían negocios con Minera Panamá, muchas fueron y sacaron a los bancos préstamos para poder aumentar o mejorar su calidad de operación, y en esos préstamos hay compromisos. Y esos compromisos estaban también en base a los contratos que tenían ellos con la empresa minera, que eran contratos a largo plazo porque la operación de la mina estaba a largo plazo. Bueno, todas esas empresas, proveedores, contratistas, ahora tienen un gran problema con los bancos, porque ¿cómo le hacen frente a una deuda de esta magnitud si la empresa deja de operar o el proyecto minero deja de funcionar? Entonces la repercusión que esto va a tener, por eso yo le decía a ustedes, que no solo se trata del tema de los impuestos que pagaba la mina de exportación, no es solo eso, más las regalías, más todo eso, no es solo eso. Hay un efecto colateral que viene bajando como efecto dominó con las empresas, con los trabajadores, con todo lo que representaba el movimiento económico de la mina en el área de Coclé, en el área de Colón y en el país, porque muchas de estas empresas son operación nacional. Entonces hay que prestarle mucha atención a lo que va a pasar, porque estas empresas han quedado simplemente en el aire, al igual que los trabajadores que se suman a la lista de desempleados. Este es un tema bien profundo que hay que estar pendientes y darle seguimiento, porque hay un impacto económico supremo. Acuérdese, el próximo año usted lo va a sentir. Usted va a decir, bueno, la economía se golpeó de una manera escandalosa con el cierre de la mina. Y la economía del país, además de eso, usted tiene que meterle lo que ocurre siempre que hay unas elecciones generales. Cuando hay una elección general, se contrae la economía por naturaleza. Se contrae la economía porque la gente, antes de invertir un solo dólar en cualquier negocio, en cualquier proyecto, quiere saber quién va a ser el presidente, cuál va a ser el nuevo gobierno, para entonces poder tomar decisiones. Entonces es una dinámica normal de la economía de este y de todos los países donde hay procesos electorales. Hay una contracción de la economía previo a las elecciones. Una vez definido quién es el gobierno y quién es el presidente y quiénes son las autoridades circuitales, distritales y comunales también, entonces ya el asunto cambia. Le adelanto desde ahora, un año complicado para el país. Bien, y donde va a haber también recortes presupuestarios, y recorte va a ser en la caja del Seguro Social. Dice que al menos 235 funcionarios menos refleja la planilla ante la política de austeridad implementada por el director de la institución, Enrique Lau Cortés. Bien, tenemos información sobre eso. Tenemos reportes sobre ese recorte en la caja del Seguro Social. Dice que la caja del Seguro Social, ante la política de austeridad por parte del director, destaca que la relación del 78% de los funcionarios de salud versus el 22% de administrativos. Por otro lado, más de 800 funcionarios este año se acogieron al retiro voluntario. Esta cifra que revela la Caja del Seguro Social forma parte de los 5.817 funcionarios que salieron de la planilla de la entidad en los últimos años y quienes se les reconocerá el pago de sus primas de antigüedad. Para sufragar este derecho, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó recientemente un traslado de partida por el orden de los 24 millones de dólares.
Así que la Caja del Seguro Social también está haciendo recortes importantes en su planilla. Bien, son las 3:32 de la tarde aquí en Next. Vamos a hacer un alto para comerciales y vamos a regresar con el tema de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación que interpuso la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, detalles sobre la vigilia que se está desarrollando desde el día de ayer allá en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia y otros documentos importantes que logró obtener La Otra Verdad sobre el Ministerio Público, donde reconoce, escuche esto bien, reconoce de que había errores importantes en las memorias USB que le dieron a la defensa de los que iban a interponer las casaciones. Vamos a la pausa y volvemos con esta y más informaciones. No se vaya. La otra verdad. 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 Estamos de vuelta con La Otra Verdad a través de Next, Canal 21. Para nosotros es un placer saludarles y estar aquí acompañando. Recuerden nuestras redes sociales, @La Otra Verdad Panamá, @DustinGuerra. Me puede seguir allí. Con mucho gusto le estaré aceptando su solicitud. Y usted tiene tema, quiere que hablemos algún tema, quiere que le expliquemos algún tema, si está dentro de nuestra posibilidad. Si no, buscamos un especialista, como lo es Pedro Citón. Saludos para Pedro Citón, está de vacaciones. También para Irene Hernández, directora de noticias. Están de vacaciones, están en el mes de diciembre, preparándose ya para el 24 y para las fiestas de fin de año. Vamos al caso de New Business. Vamos primero a escuchar qué dice Carlos Carrillo en el programa Entre Líneas, que transmite Next los fines de semana. Bueno, ahí Carlos Carrillo explicó algunas de las irregularidades que se están dando en el manejo de la casación que interpone la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, candidato presidencial. Bueno, Carlos Carrillo habla de ese tema. Luego vamos a venir con documentos importantes precisamente donde queda reflejado que existe un manejo irregular en el caso New Business y sobre todo en todo lo relacionado a la casación que se interpone en la Corte. Vamos a ver qué dice Carlos Carrillo. El mismo 2 de noviembre que se da el término, ese mismo día se publica el edicto. Y la norma que pusimos hace un momento, el 1001, dice que es al día siguiente. ¿Cuál es la premura? Una tontería como esta, si saben que tienen que publicarlo al día siguiente, ¿por qué eres la premura? Y el edicto del 2 de noviembre, correcto, perfecto, ahí está, el edicto tenía que ser el día siguiente. Y la resolución del 2 de noviembre se publica con el edicto 472 el mismo día. Eso se repite, veamos más adelante, en el edicto 506 del 11 de diciembre, que publica, si se dan cuenta, la resolución del mismo día. Entonces, si se lo estamos poniendo y le estamos diciendo, oiga, por lo menos cumpla con los tiempos. Finalmente, el auto 109 de ese mismo día es la siguiente. Ahí está, firmado por los 3 magistrados, el mismo día del 11 de diciembre. Entonces, ¿cómo tú le explicas a la persona afectada, en este caso a Ricardo Martinelli, que le están perjudicando, no le están cumpliendo ni esto, que es un día, eso alguna gente lo verá irrelevante, y no, esto es prueba de los tropiezos jurídicos por encima de la ley. ¿Por qué? Porque de conformidad a lo que se ha hablado aquí, cuando nos dieron el USB, yo creo que es la siguiente filmina, la pantalla, ahí aparece, en el USB que nos dieron a nosotros, se ordenó el 2 de noviembre. Sin embargo, cuando se revisan las propiedades de ese USB, se encuentran hallazgos que desdicen de esa digitalización. ¿Qué hace la defensa? Sí, correcto. Miren lo importante de esto. Ahí están todos los tomos. La mayoría está del 19, se ve hasta el 115. Vamos a analizar esto.
El tomo 19 es del 26 de septiembre ¿Por del qué, por 2000. ejemplo, va 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 35? Es decir, no tienen una secuencia. No tienen una secuencia. 37-31 también. El 22 está después. Aparte de eso, si tú te fijas, estas digitalizaciones fueron en el año 2017, en el mes de septiembre, en diferentes días. Ok, 27, 26, 28. ¿Cómo tú explicas que una orden de digitalizar el día 2 de noviembre del 2023 tenga fecha de digitalización de esta fecha? ¿Cómo tú explicas que me están dando copia digitalizada del expediente cuando la vista fiscal llegó al órgano judicial en el 21, pero ya estaban digitalizadas el 17? ¿Y cómo tú me explicas que hubo reserva, exclusión de documentos de acuerdo, pruebas que no aparecen en el USB? Vamos a poner el modelo del USB nuevamente en el tomo correspondiente, el tomo 160, que ahí aparece en desorden, Sí. aparece el 5 de febrero del 2021. Pero fíjate que en el tomo 160, en la parte final, estaba el informe, uno de los informes de Eliseo Abreu, pero a nosotros en el digital no nos aparece. No nos entregaron. ¿Cómo es posible que ese documento no estuviera digitalizado si en esa fecha ya estaba presentado? Quiere decir que ese documento fue incorporado posterior a la digitalización. Claro. Y la defensa se quedó sin poder examinar. ¿Sabe lo que dice el tribunal? No hay problema, lo digitalizamos ahora y subieron un USB con un informe secretarial. Cuando el Código Judicial dice que si se extravía un documento, tienen que hacer una audiencia de reposición. Claro. Volvamos a la pantalla, por favor, de los tomos, para que veamos qué es lo importante acá. Al final, fíjense, la última digitalización del tomo 181 sí ocurre el 15 de noviembre. Y a nosotros nos los entregan el 16 de noviembre. ¿Por qué no pudieron hacer la digitalización completa? ¿Y por qué, por ejemplo, en el tomo 163 hay parte 1, parte 2? En el tomo 165 hay parte 2. En el tomo 68 igualmente. Y peor aún, si la audiencia fue en el 2023, en el tomo 170 y todos los demás, el 19 de mayo se estaba digitalizando y el orden de los tomos no corresponde. Si tú te das cuenta, viene el tomo 175 arriba, el 73, el 74, y estos son propiedades del mismo USB. Esto pareciera una cuestión tecnológica, sí, y vamos a explicar por qué la relevancia. Porque ninguno de los tomos, en la mayoría, pues vamos a poner, del 2017 coincide con su foliatura. Es decir, que lo que está impreso no es lo mismo que está en Correcto. digital. Hay tomos que en la página 93.068 aparece en físico, que es otra cosa, y en el digital aparece que es otro. Sí, cuando uno se da cuenta, ¿qué pasó? Que digitalizaron antes de la foliatura. Pero ojo, si la orden fue el 2 de noviembre, ¿cómo pudiste hacer esto? Entonces la defensa se levanta y le dice al fiscal, al juez, al magistrado, que tiene que tutelarnos el derecho. Decirle, oiga, magistrado, el primer día a la secretaria, oiga, está pasando esto. Ah, no hay problema. Nosotros, esto se tiene que superar y demás allá. Y después nos hacen un informe que no hubo problema porque nosotros pudimos ir a ver eso. Ojo, yo pasé 2 veces, entré a la corte y estaba subtract. Y yo demoré más de 30 minutos porque tuve que caminar porque estaba la calle cerrada. Sí. Entonces, cuando todos esos impedimentos que tú me dices tiene que verlo de 8 a 12 y de 2 a 5, cuando la ley, los usos y costumbres siempre nos entregaban. Yo en ese momento tenía un expediente en mi oficina que me lo había entregado bajo ponencia del licenciado Mata para sustentar mi casación. Ahora tienen un problema porque hay otros expedientes. Hay 14, dice. No, pero hay otros expedientes que éramos 5 casacionistas. A los 3 primeros le dieron los expedientes, a los 2 últimos nos están diciendo que no, que tenemos que esperar la digitalización. ¿Esto qué barbaridad es?
Interesante lo que explica Carlos Carrillo. Yo le voy a dar un poquito más de contexto todavía. Mire, existen tantas irregularidades en este caso, en el manejo de este caso, por una simple explicación. Están apurados, desesperados en tratar de que la Corte en diciembre, en este mes, antes que termine el 31 de diciembre, la Corte decide y defina el recurso de casación. Cuando hablan del tema de los USB, muchas personas preguntan, ¿pero por qué hablan de los famosos USB? Lo que ocurre es que le dieron USB a los defensores para que interpusieran el recurso de casación. Cuando esos USB no coinciden con el expediente físico, que es una violación grave al debido proceso, porque usted no puede sustentar un recurso de casación con un expediente digital que no corresponde al expediente físico, ni con tomos, ni con la foliatura. Pero más grave aún, el Ministerio Público hace un informe donde admite de que no coincide y de que existen irregularidades importantes en el USB que se entregó, ¿sí? Pero ¿qué hace el juez Mata y el magistrado Mata? Dice, no importa, siga y avance porque toda la defensa tuvo conocimiento del expediente. Entonces, aquí Carlos Carrillo ha mostrado con documentos del Ministerio Público, documentos de la Corte Suprema de Justicia, documentos del órgano judicial, donde se confirma que existen irregularidades importantes para presentar la casación. Entonces, la desesperación que hay por tratar de que este tema concluya e inhabilitar a Ricardo Martinelli está llevando al órgano judicial a cometer graves violaciones. No solo eso, está sentando precedentes en el manejo de un expediente y en la forma que lo está haciendo en cuanto a tiempos judiciales. Ha cortado los tiempos judiciales, está muy desesperado, está moviendo todo lo que puede contra viento y marea. Existe una desesperación real por tratar de que esta casación muera cuanto antes. Este es parte del informe que tuvimos acceso, parte del informe donde el Ministerio Público y el secretario dice, sí, hay irregularidades, eso no coinciden, tienes razón, en este folio, en este tomo, no coinciden. No es un invento, está allí, está escrito, hay informes donde evidencian eso. Entonces, cuando usted ve esto, que los tomos tienen un número, aparece otro en el expediente, parecieran dos expedientes distintos. Y eso es violatorio totalmente al debido proceso, violatorio a la capacidad de defenderse, de sustentar un recurso de casación. Es muy difícil. Entonces, usted escucha esta semana a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia cuando da al país su informe de gestión de este año. Y yo le voy a leer exactamente lo que ella dijo, que me llamó mucho la atención, porque evidencia el grado de desesperación que hay en la Corte Suprema de Justicia por inhabilitar a Ricardo Martinelli y convertir el caso New Business en un caso político que va a decidir una elección. O sea, eso es grave, que el órgano judicial se haya interpuesto en medio de un proceso electoral. Mire, déjeme esa imagen ahí, pero yo le voy a leer lo que dice la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, cuando presenta su informe Gestión 2022-2023. Escuche esto. Dice ella, entre otros temas, que los recursos de casación ya no demoran 7 años y se atienden de manera rápida, ágil y eficiente. ¡Qué casualidad! Que por el caso de New Business, ella ahora dice que los recursos de casación se atienden de manera rápida, ágil, eficiente y no demoran 7 años. Es que en la Corte Suprema de Justicia, durante la presencia de la magistrada y durante muchos años, ha ocurrido de que el sistema demora meses y años para tramitar y procesar un recurso de casación. Entonces ahora resulta que la Corte Suprema de Justicia, su presidenta, dice que ellos son ágiles, rápidos y eficientes en el manejo de los recursos de casación. Específicamente se está refiriendo, porque esto es específico, se está refiriendo al caso New Business. Entonces usted no se sorprenda si de manera rápida, ágil y eficiente, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso de casación o los recursos de casación que han interpuesto los que fueron condenados en el caso de New Business. Ahora vamos a ver, esto sí es de horas de la tarde.
Esto es en hora de la tarde. Dice que la magistrada Ariadne García es la ponente de la casación presentada por Ricardo Martinelli y su defensa en el caso New Business. La magistrada Ariadne García es la ponente, Ariadne García viene siendo parte de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente, en la Corte Suprema de Justicia, desde el día de ayer, se está realizando una vigilia por parte de miembros del partido Realizando Metas. Ahí estuvo presente el candidato presidencial Ricardo Martinelli y una gran cantidad de personas que lo apoyan en su candidatura presidencial. Vamos a ver lo que ocurrió con un reporte de Linda Brown. A partir de este lunes, el candidato presidencial del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, estará en vigilia en la Corte Suprema de Justicia acompañado de simpatizantes, seguidores y miembros de este colectivo político, como una medida de protesta para advertir de las violaciones a sus derechos por parte de los magistrados de este órgano judicial. Martinelli hizo énfasis en una manipulación política en su contra y mencionó que el próximo gobierno tiene que ganar con amplia mayoría, no la que quiere la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Aquí estamos presentes ante la Corte Suprema de Justicia porque no puede ser que una magistrada sea la que decida por 3 millones de panameños. No puede ser que aquí lo único que están pensando los otros candidatos es en ver cómo me inhabilitan a mí, porque ninguno de ellos sirve para sacar un chivo mear. Todos son un gran fracaso. Entonces ellos están basando todas sus expectativas en inhabilitarme en un caso políticamente amañado, un caso inventado, fabricado. Esto no puede ser. Yo estoy aquí protestando por mis derechos, protestando por el pueblo panameño, porque no puede ser que una mujer, una persona, una señora, sea la que decida por los 3 millones de panameños. Martinelli llegó al lugar en compañía de su esposa Marta Linares y del aspirante a vicepresidente José Raúl Mulino y manifestó que está protestando por sus derechos y por el de los panameños a tener un torneo electoral en el que se pueda escoger libremente a los candidatos de su preferencia. Aquí han violado todos los términos, nos debían haber 15 días a cada uno, nos volaron 15 días para todos. Los expedientes, el físico no concuerda con el digital, han falseado toda la información. Todo está amañado, todo está mal hecho, hay 48 violaciones. Yo espero que acepten esa casación y vamos a un juicio público para que el pueblo panameño sepa qué es lo que verdaderamente está pasando aquí. No puede ser que una persona sea la que decida por 3 millones de panameños. Por su parte, el exministro Mulino vaticina un camino político exitoso del candidato presidencial de Realizando Metas. Primero, tiene que ser un camino exitoso como ya lo es. Segundo, aprovecho que estoy aquí frente a la sede de la Honorable Corte Suprema para expresar una opinión muy importante como abogado. Si bien no soy penalista, a punta de golpe he aprendido mucho y he seguido y seguí por las redes o en la audiencia de New Business, así como he seguido toda la otra. Y déjeme decirle, da vergüenza lo que ahí pasó. Una manipulación de cabeza de principio a fin. Una audiencia en donde imperó lo que la Corte y lo que la jueza quiso en componendas con los fiscales. Unos testigos de la Fiscalía y los propios fiscales que no entendían la materia comercial que estaban manejando. Fiscales que no entendían bien qué era un fideicomiso, qué era una sociedad anónima, qué era una cuenta escrow, qué era el factoring. Un testigo del fiscal que daba vergüenza, el subvencionado y hoy comisionado, que se sentó ahí y lo único bueno que dijo es que los dineros que puso Martinelli en la compra de eso fueron ilícitos. El exmandatario Ricardo Martinelli espera que las magistradas de la Sala Segunda de lo Penal acepten la casación y está dispuesto a ir a un juicio público para que el pueblo panameño sepa la verdad. Con cámara de Melchor Girón, Belsis Binda, Next Noticias. El reporte de Belsis Bindas había dicho que era de Linda Brown, pero el reporte este específico es del Belsis. Excelente trabajo allá en la Corte Suprema de Justicia. Se mantiene esa vigilia en la Corte Suprema de Justicia. No quiero que se olvide que en el caso New Business está también el grupo de Pasa como empresa. La decisión de la jueza Valoisa Martínez fue que ella decidió cerrar 3 medios de comunicación, Crítica, Día a Día y Panamá América. Ella decidió de una forma arbitraria, porque es una forma arbitraria lo que hizo, decidió diluir las sociedades que amparan el Grupo EPASA, que no estaba dentro del expediente, ni siquiera en las vistas fiscales, el Grupo EPASA como empresa. Ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse, el representante legal del Grupo EPASA ni siquiera tuvo la oportunidad de defender los intereses del Grupo EPASA.
Y hablo del Grupo EPASA porque eso involucra más de 200 trabajadores que también dependen del Grupo EPASA. Y que con este fallo, si este fallo queda en firme, va a terminar afectando o desapareciendo estos 3 medios de comunicación por una decisión de una jueza que no le importó y que decidió que los 3 medios tenían que pasar a manos del gobierno, cuando el asunto del caso New Business tenía que ver en un litigio de los accionistas. Y ni siquiera era un litigio, era cómo se compró el Grupo EPASA. Y ahí la empresa como empresa no tenía que ver. Pero sí, la jueza Valoisa Martínez y el juez Mata y los del segundo tribunal validaron esa decisión y ese fallo de la jueza Valoisa Martínez, donde mete al Grupo EPASA. ¿Cómo usted se defiende de algo si ni siquiera está en la vista fiscal? El Ministerio Público ni siquiera metió en la vista fiscal a la empresa como empresa. Entonces ahora hay más de 200 trabajadores que podrían quedar en la calle y 3 medios de comunicación que van a cerrar, ni en los peores tiempos del gobierno de Juan Carlos Varela. Bueno, este gobierno PRD lo está haciendo. Está cerrando 3 medios de comunicación críticos del actual gobierno a través de una decisión de una jueza, como es la jueza Valoisa Martínez, validado por los jueces del segundo tribunal y ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Ojo, magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ustedes tienen una serie de recursos que interpuso el representante legal del Grupo EPASA. Por favor, presten la atención y resuelvan eso, porque el Grupo EPASA como empresa, los trabajadores, están ahora en una situación comprometida. Bien, eso actualizando el tema del caso New Business. Pero esta semana ha sido tendencia, no solo en Panamá. Estaba viendo reportes de este caso en otros noticieros, en otros países. En la provincia, todo esto ocurre en la provincia de Chiriquí. Una familia recibió una muñeca, maniquí. ¿Sí? La velaron, la enterraron, pensando que era una niña que había fallecido. Todo este misterioso caso ha generado revuelo a nivel nacional porque no se sabe ahora si realmente existió el embarazo, si la niña falleció, dónde está el cuerpo de la niña. Bueno, José Luis Río tiene el reporte donde nos explica qué es lo que está pasando en este caso sorprendente. Veamos. Mi corazón me dice que esa niña existe. Para la activista y defensora de los derechos de los niños y niñas, Lucy Córdoba, considera que la menor que fue cambiada por un maniquí está viva y lamenta que las unidades investigativas no estén buscando al infante. Si nos ponemos a ver el tamaño de una recién nacida versus al maniquí, el maniquí es muy grande. Entonces yo creo que aquí hay mucha complicidad por parte de la familia de la joven. Otra cosa que a mí me llama la atención es porque ella está libre. ¿Por qué está libre? O sea, ella tiene que estar bajo investigación. Y segundo, que tienen que estar buscando a esa niña. Yo veo que las autoridades están investigando, pero no veo que estén preocupados en saber a dónde está. Para Córdoba hay una estructura bien organizada por las falsificaciones de los documentos. ¿A dónde está la niña? Aquí se abre un compás para que la ciudadanía que nos escuche tenga un poco una visión y ver más allá. Primero, en la falsificación del certificado de nacimiento, eso no lo hace cualquiera y tampoco lo hace una sola persona. La falsificación del acta de defunción. O sea, esta mujer que es de clase humilde, no creo que tenga todas o las influencias o la solvencia para este tipo de corrupción y llegar a este grado, porque la información que manejo es que el certificado de nacimiento tiene QR, o sea, que fue real. Este medio analizó el certificado de defunción de la niña Dugdielis Milagros Morales Montero, quien supuestamente nació el 10 de octubre de 2023 en el Hospital Santo Tomás. Según la causa de muerte, fue por hipoxia e hipercapnia, además de una doble circular de cordón umbilical con el sello del Instituto Oncológico, donde revelamos que, primero, el Instituto Oncológico no atiende los casos de cáncer infantiles. Por lo regular,
lo realiza el Hospital del Niño o el Hospital de Especialidades Pediátricas. Segundo, la hipoxia e hipercapnia no son enfermedades relacionadas con el cáncer, sino con la falta de oxígeno a la córnea o a la acumulación de dióxido de carbono. Otro punto que llamó la atención de este medio fue la residencia que colocan en el certificado de defunción. Recordemos que el padre manifestó que la abuela reside en el Valle de los Cerezos, en Bacamonte, distrito de Arraiján. La bebé está viva y que la tenía la abuelita de ella en Valle de los Cerezos 1, en Bacamonte. Pero el lugar de residencia del documento aparece que la abuela reside en Residencial Vista Alegre, que es otra barriada ubicada en el distrito de Arraiján. El informe está firmado por la doctora Lisbeth Cáceres de Cuidados Paliativos y que aparece en la lista de médicos del Instituto Oncológico de Panamá. Pero la madre de la menor, Tajira Edilca Montero, presenta un segundo certificado de defunción, que es del Hospital Santo Tomás, donde las causas de la muerte de la niña son las mismas, al igual que el sitio de residencia. Sin embargo, hay un detalle. El nombre del informante es Héctor Zucama, pero no registra el parentesco con el fallecido. No todo culmina aquí, pues el certificado de nacimiento aparece que la fecha de inscripción fue el 16 de octubre de 2023, es decir, 3 días después que la pequeña falleció. La interrogante en este punto, ¿con qué documento se registraron, ya que tiene que tener la documentación que entregan los hospitales? Lucy Córdoba enciende las alarmas, manifestando que existen personas que están detrás de algunos delitos, los cuales ella como activista ha tenido conocimiento. Más allá de lo que yo como activista he visto y he aprendido, es que existen redes de tráfico de niños y existen redes de tráfico de órganos. No hay que descartarlo. ¿Y qué me llama a esta idea? ¿Qué es lo que me impulsa a esta idea? De que todo estuvo muy bien estructurado. Ese ataúd no es barato. Comprar un maniquí no es barato. Poder hacer corrupción en el Tribunal Electoral, se presume, porque es un documento del Tribunal Electoral y espero que estén haciendo las investigaciones, y un acta de defunción, tiene que haber una solvencia económica como para que se haga un delito como tal. Para KW Continente y Next Noticias, José Luis Ríos. Vamos a estar pendientes de este caso extraño que ocurrió en la provincia de Chiriquí y también acá en el área de Panamá Oeste. Me quiero despedir con esta fotografía, con los campeones o subcampeones del TIAF Grove 2023, el equipo de Centennial Academy Panamá. Ahí está mi hijo, Evan Guerra, ahí está con el número 13, el Toro. Estos niños vienen con un proceso muy lindo desde los 6 años y ayer lograron el subcampeonato del TIAF Grove en la noche. Perdieron ante Oxford, que hizo un excelente partido. Bueno, felicidades para todos los niños de Centennial Academy Panamá. Dani Vallejo, saludos para toda la gente allá en Centennial. Nos vemos entonces el jueves aquí en La Otra Verdad. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.